Buena gente, ¿qué tal estáis, cracks? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a dar un par de vueltas en este nuevo patinete de Bugist M5 Pro que vamos a revisar hoy en el canal. Fijaros qué patinete, chavales. Vamos sentados, es un patinete que tiene un asiento. No puedes ir de pie, bueno, puedes ir de pie, pero es bajito. Y vais a flipar porque la verdad que está bastante bien, es rapidito, los materiales son bastante decentes. Bugist M5 Pro. Hemos revisado ya varios en el canal, dos de Bugist, el de Xiaomi. Y en este caso tenemos este patinete que la verdad cuando me llegó y vi cómo era y tal, con la cestita atrás, con el asiento, ¿no? Y flipé, dije, hostia, el patinete ideal para jubilarme. El contenido incluye también un soporte para smartphone. Y bueno, es un patinete que ya veréis las características que tiene. Está bastante bien. Lo que más llama la atención, obviamente, es que es más bajito que un patinete normal. Y tiene asiento y una cestita para que vayas a hacer tu compra al supermercado, pongas el pan y bueno, y cualquier cosa. Lo más obvio es montar el patinete antes de utilizarlo. Cada patinete obviamente se montará de una forma distinta, pero bueno, en este caso el de Bugist es súper intuitivo, ya que te viene la típica abrazadera, pues que estamos acostumbrados a ver en las bicicletas en el sillón, ¿no? Que simplemente le das vueltas y luego la aprietas y ya. Súper intuitivo, fácil de montar. En la caja viene todo bien preparado para que abras la caja, levantes el manillar, lo montes, o sea, no hay pérdida, ni mucho menos. En ambos monitores, bueno, en ambas pantallas te viene un pequeño plastiquito. Tenemos aquí la pantalla que nos indica pues cómo está consumiendo el poder de la batería. En este caso aquí tenemos la pantalla LCD central, que ya la veréis luego en marcha, donde va la velocidad, consumo de batería, niveles, eco, modos, etcétera. Es súper importante que cuando compréis un patinete, si justamente vais a comprar este o cualquiera, que infléis las ruedas, ya que un patinete con las ruedas que no estén infladas bien, no coge la velocidad que debería. En un patinete es súper importante que las ruedas vayan siempre a la presión correcta si queréis volar. Aquí lo tenéis. Fijaros qué pedazo sillón y, como os digo, es más bajito de lo que os imagináis, ¿eh? Los materiales realmente están bastante bien y lo que me llama la atención que viene con llave para encenderse. O sea, se enciende manteniendo pulsado el botón de esta pantalla, pero hay que darle primero corriente con la llave, como si fuera una moto. Vamos. Aquí tenéis los modos de velocidad, el 1, el 2 y el 3, que supongo yo que sería pues el modo más flojo, el medio y el modo turbo, ¿no? Y la verdad que es bastante guay. El gas lo tenéis aquí como si fuera una moto. Ya no tenemos esa palanquita para pulsar hacia abajo como sería el caso del Xiaomi. Y el Bugist M5 Pro la verdad que está bastante bien, ¿no? Viene con ruedas de 12 pulgadas, que la verdad que coge velocidad súper rápido. Aquí tenemos una especie de llave que también se incluye, la cual pues si lo giras... Bueno, aquí es donde está lo que sería para que puedas acceder a las celdas de las baterías. Cosa que una persona normal, pues creo que no le va a hacer muchísimo caso. Pero viene aquí con una pequeña llave. Simplemente es el dato. La lija de aquí es brutal. Se pega esto que flipas. Esto te desgastará incluso los zapatos si te mueves por aquí mucho. Pero se ve bastante robusto, se ve bastante bien, sinceramente. O sea, la calidad me gusta mucho. El chasis es de una aleación de aluminio bastante buena. Y bueno, los materiales y todo así, simple vista, se ve bastante robusto y bastante bien. Lo que me llama la atención es la pedazo de cesta que te viene aquí atrás. Fácil de montar. Con la cual, pues, una persona joven no sé realmente el uso que le va a dar, ¿no? Pero bueno, dejadme aquí en los comentarios para qué utilizaríais vosotros esta cestita. Creo yo que, bueno, si vas a buscar al niño al cole, yo que sé, cualquier cosa, pues puedes meter ahí una mochilita, una pequeña compra del supermercado. En fin, te puede servir para varias cosas, en verdad, ¿eh? O sea, no es una tontería. Una cosa que me gusta de estos patinetes es que, joder, ya no vas de pie, ¿no? Yo estoy acostumbrado a ir con patinetes de estos que vas de pie, ¿no? Que es lo más típico, haces el cabre y tal. Aquí vas súper mega relajado, ¿eh? O sea, aquí se te va la olla porque aquí puedes soltar los pies. Ya no vas ahí de pies, puedes ir al lado de tus niños con la bicicleta.
Y la verdad que es una fumada estar aquí sentado. En estos realmente no haría falta matrícula, ya que es como una bicicleta en batería, ¿no? Que no necesitas matrícula ni hacerle un seguro ni nada, ¿eh? Esto va así a pelo fijo, o sea, no hace falta absolutamente nada. Aquí tenemos el claxon, pues si tienes algún lento delante tuya, que lo va a ver. La luz, ya que este patinete alcanza velocidades de hasta 40 hasta 45 km por hora. O sea, está bastante bien de velocidad, ¿eh? No es como el Xiaomi, que tienes que trucarlo y te coge 35 como mucho. Este de serie te va a llegar una pendiente para abajo a 45 ya, ¿eh? Y en llano a 40, ¿eh? O sea, corre bastante. Aquí tenéis el indicador de velocidad, los kilómetros que ya habéis hecho con el patinete, la batería y el nivel o el modo que estéis utilizando. Fijaros lo bajito que es el patinete. O sea, para ir de pies como que no puedes. Es patinete pequeño, o sea, está hecho para ir sentado, ¿eh? Pesa unos 20-25 kilos. Y dependiendo de lo grande que seas, lo que midas, pues puedes subir o bajar el asiento. Pero como os digo, este patinete no está hecho para ir de pie. Ahora, si lo utiliza un crío pequeño, pues tal vez sí. Y además este patinete es compatible para todo tipo de persona, ya sea mujer, hombre, niño, crío, o sea, es fantástico. Lo que pasa que si lo utilizáis es mejor que llevéis un casco, ya que como digo se pone entre 40 y 45 km por hora con este motor, un motor en la parte trasera de 500 vatios. ¿Vale? Puedes ir a hacer ahí unas rutitas que te flipas. Y de autonomía son 40 kilómetros de autonomía que puedes hacer. Supongo yo en modo eco. Si utilizas el modo más rápido, pues a lo mejor no te llega a 40. Se quedará en 30, 25, no lo sé. Tampoco me he puesto a comprobar exactamente hasta cuánto llega. Pero como os digo, los materiales está bastante bien, se ve muy robusto. Yo cuando vi esto pensé, ya vale, es muy cómodo, el asiento tengo que decirlo, es súper cómodo. Pero yo ya pensé en ideas raras, en cortar esto y hacer funcional como si fuera solamente de pie. Pero no puedes porque es bastante bajito el patinete, tienes que ir sentado sí o sí, si no se te queda el manillar muy abajo. Y la cesta esta, ¿qué quieres que os diga? La estética pues lo hace un poco más raro, ¿no? De lo que sería un patinete pues de los normales. Pero las ruedas son fantásticas, 12 pulgadas y se ven de una calidad y robustas que flipas. Además, al ser de 12, pues corre más el patinete, ¿no? Y el tema de la llave, pues también, ya no es un patinete que lo dejas ahí, pulsas un botón y se lo llevan. Ya necesitan una llave al menos para arrancarlo. Así que es un plus también que le da. Se gira el manillar. Luz trasera. Y joder, y arranca y vámonos. Lo tiene todo este patinete, ¿eh? La verdad que un modelo así, sin cestita y sin el asiento que puedas ir de pie, también lo tiene esta gente de Bugis, patinetes bastante tochos. Y una cosa que me falta a mí para no tener esa sensación de dureza es que le faltan amortiguadores, tanto en la parte de atrás como en la de adelante, ¿vale? No tiene suspensión. Así que bueno, si pilláis un bache y tal, pues posiblemente notaréis que son más duros que algunos que tengan, si habéis conducido algunos que tengan suspensión, pues claro, estos se hacen algo más duros ya que pues no hay amortiguación y notas más los baches. Pero en general, como digo, como veis, es un patinete bastante bajito, creo que me llega apenas en la cintura. Yo estaba pensando en cortarlo por aquí, quitarle toda la zona del asiento y la cesta, pero claro, y tendrás que cortar el volante para añadir más altura. Pero en general, un patinete de 10, gente. Os dejaré el link en la descripción si os interesa. La verdad que es súper cómodo y sobre todo rápido. No os cansaréis, podéis jubilar en este patinete y hacer la compra y ponerla en vuestra cestita. Espero que os haya gustado esta pequeña review de este patinete de Bugist. Que tengáis un buen día, mastodontes, y nos vemos en el próximo vídeo, capitanes.